Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la tercera mesa redonda. Esta mesa la hemos titulado La triple transición, implicaciones ecológica y digital. Esta mañana ya abordamos la dimensión social de esta triple transición y ahora vamos a ver, digamos, las otras dos patitas, ¿no? Que son la patita ecológica y la patita digital. Me gustaría comentarles que dentro del trabajo que hacemos en la Fundación Carolina, en el área de estudios y análisis, hacemos publicaciones periódicas de documentos de trabajo y análisis Carolina. Nos hemos dado a la tarea de medir el impacto que han tenido nuestras investigaciones. Esta mañana accedí a nuestra página, a nuestro perfil de Google Scholar y ya tenemos 3.000 citas, lo cual es muy bueno. Pero bueno, más allá de sistematizar el impacto, también identificamos cuáles son las áreas que hemos ido trabajando en la Fundación. Y como resultado, justamente identificamos que la segunda área que más se ha trabajado dentro de los documentos de trabajo tiene que ver con la triple transición, sea esta ecológica, sea esta digital o sea esta social. Lo cual, con esto, mejor dicho, los invito a que lean nuestras investigaciones que están precisamente incardinadas en esta temática tan importante y que ha sido eje transversal durante toda esta semana. Dicho esto, paso a presentar a este panel de lujo que nos acompaña esta tarde. Primero quiero presentar a Janet Sánchez. Janet es directora de la División de Recursos Naturales de CEPAL. Es doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee estudios doctorales en Desarrollo en la Universidad Católica de Lovaina. Es máster en Planificación Comunitaria y también máster en Economía por Flaxo Ecuador. Es economista. Janet es exministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y del Ministerio de Coordinación de Política Económica del Gobierno de Ecuador entre los años 2017 y 2013. Janet también fue presidenta del Foro de Ministros de Desarrollo Social para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales, MOST, de la UNESCO entre 2009 y 2011. También fue presidenta del Consejo de Desarrollo Social de la UNASUR. Ha sido profesora investigadora en temas de desarrollo y profesora titular de Macroeconomía y Política Económica de la Universidad Central de Ecuador. Ha publicado varios artículos, entre ellos queremos destacar su última publicación que se titula Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sostenibilidad, 70 años de pensamiento de la CEPAL, publicado junto a otros autores en 2019. Actualmente, como les mencioné al inicio, es directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un poco para comentarles la dinámica, cada ponente tiene 20 minutos, hacemos una presentación y luego abrimos la ronda de preguntas. Janet, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, participando en esta mesa con los colegas y con los estudiantes que entiendo están en este curso de verano. Bueno, el tema que tenemos en manos es un tema, digamos, complejo, de muchas dimensiones, y trataré de hacer lo posible por expresar al menos algunas ideas estructuradas desde la visión de América Latina y el Caribe, que es la que conozco más, sobre el tema tanto del triple desafío en el entendido más europeo y desde el entendido más latinoamericano y estructuralista, que hablamos de las tres brechas, de cómo enfrentamos tres brechas que vamos a ver cómo eso puede ir relacionándose. Por eso le he llamado la triple transición y las tres brechas en América Latina y el Caribe, el caso de la energía y digitalización, porque a pedido de esta mesa, ¿no es cierto? Me han pedido concentrar sobre todo allí. Vamos a hablar un poco de la coyuntura, luego un poco de la estructura y el gran desafío del desarrollo sostenible y el gran impulso inversor, ¿no? Nos llaman los nuevos pactos verdes, en fin. En CEPAL hemos llamado la necesidad de un gran impulso inversor hacia el desarrollo sostenible. Los desafíos de la transición energética también veremos rápidamente, y los desafíos que nos trae la transformación digital. Y haremos unas pocas reflexiones para finalizar.
¿Qué tenemos? Bueno, esto me voy a saltar un poco sobre la contextualización. Imagino yo que a lo largo de los cursos y charlas en este curso de verano estarán agobiados de tanta información, análisis, criterios, a lo mejor mucho más fundamentados y estudiados de los conferencistas que han pasado por este curso, y solamente tal vez les recuerdo, ¿no? O sea, vivimos un momento que hemos denominado cascada de crisis, ¿no es cierto? Desde la crisis financiera del 2008, luego la pandemia, la guerra actual, en fin, que ha provocado una larga coyuntura de crisis que van afectando la estructura mismo, ¿no? Lastimosamente de manera negativa, complejizando los problemas estructurales que tenemos, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, como los países de América Latina y el Caribe. Y bueno, en general hay un aumento también de la pobreza, de la desigualdad en la región, que nos dejó la pandemia, pero que no hemos logrado superar en la reactivación. Hay un alto endeudamiento fiscal, tenemos falta de liquidez y, por tanto, menor espacio fiscal para ejercer la política pública. Hay una emergencia ambiental, imagino que también habrán eso discutido mucho aquí, que estamos superando varios límites, ¿no es cierto?, planetarios, el calentamiento climático, el aumento de la contaminación y un problema muy latinoamericano que lo sentimos como uno de los más graves problemas que tenemos, la pérdida de biodiversidad, ¿no?, y de suelos en América Latina. Hay una emergencia social, bueno, ustedes están afectados y todos con los problemas migratorios, nuevas olas migratorias que presentan cuadros dramáticos en términos de derechos humanos y situaciones sociales, con impactos tanto en los lugares de destino como de origen, ¿no es cierto? Y hay una pobreza y desigualdad, como decía, reactivadas sobre todo en los países en desarrollo y en nuestra región, en América Latina y el Caribe. En medio de ese contexto se produjo ya desde hace muchos años la revolución tecnológica, principalmente digital, ¿no?, que va a tener profundas consecuencias en el mercado laboral, en los modos de producción, en los modos de distribución, en los modos de organización en general social. Estamos en el medio produciéndose lentamente, pero también con toda certeza, una transición energética, ¿no?, tímida todavía, con dificultades, pero va adelante, va adelante y va adelante. Que también nos trae, por cierto, muchos desafíos, sobre todo a la hora de entender las transiciones justas. Entonces, la gran pregunta es si es que este gran desafío que se nos viene de tener que transitar hacia sociedades más justas, hacia un tipo de desarrollo más sostenible, que incorpore las modernas tecnologías, que no aumenten las brechas, ¿no es cierto?, si es que lo podemos hacer desde una cooperación más sinérgica interregional entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Así que vamos a ver qué pasa, sobre todo, qué tantos son esos desafíos, cómo, cuándo y dónde, para calibrar las posibilidades que tenemos de una cooperación más sinérgica en términos positivos. Bueno, América Latina, para que tengan una idea, en la última década, ha retrocedido, ¿no?, 14 años en términos de su desempeño social. Eso es
una década perdida. No sé si alguna vez alguien se acercó a las problemáticas de América Latina, pero la misma CEPAL planteó en su momento que en los 80s, en el milenio anterior, cuando hubo una gran crisis de la deuda externa en la región que afectó a muchos de nuestros países, se habló entonces de la década perdida, ¿no? Y ahora la CEPAL ha vuelto a salir en esta última década a decir que esta década perdida fue peor que la anterior que ocurrió en los años 80. Entonces las dificultades son muy serias, golpean profundamente a los sectores y grupos poblacionales más vulnerables, y estamos en una situación, como digo, peor incluso ya, con años de esta relativa reactivación post-pandemia que hemos tenido en el mundo. Los problemas estructurales son serios. Ahí está el desempeño de la inversión, y eso que ven en raya horizontal son promedios, ¿no? Promedios por décadas, por un grupo de años, y como vemos en el último periodo, es solo algo mejor que la década de los 80s. La inversión se ha reducido drásticamente, es menos de un punto del PIB, lo cual es realmente muy baja para los estándares, incluso latinoamericanos a nivel histórico, y de lejos la inversión latinoamericana en términos proporcionales respecto al Producto Interno Bruto es la más baja en el mundo, y eso nos preocupa mucho porque eso está ocurriendo dinámicamente así. Entonces ya vamos a ver por qué entonces el desempeño de variables como la productividad laboral es tan débil en el caso de América Latina. Como vemos en ese gráfico, en el lado de la izquierda, donde están esas distintas curvas, vamos a ver la productividad, ¿no es cierto?, el índice de productividad laboral, y vemos cómo, haciendo el año 80 pivot como el 100, ¿no?, comparándolo con el año 80, vemos cómo se dispara la productividad laboral en Corea, que es lo que está en celeste, ¿no? Desde los 80, o sea que estamos ya yendo a las 5 décadas, ¿no es cierto? Corea disparó la productividad, también Japón, también Estados Unidos, y América Latina, que es la que está en rojo, ¿no?, se queda rezagada. Entonces, esa es la que está abajo. Ahí vamos a ver la gran brecha que vamos a ir creando dinámicamente, y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Entonces, frente a eso, la oportunidad de estos saltos tecnológicos y del desarrollo en la digitalización puede ser una opción siempre y cuando se hagan políticas públicas activas que deliberadamente permitan mejorar los accesos, introducir las nuevas tecnologías, hacer que esas tecnologías encarnen en el sector productivo, en el sector educativo, de servicios, en fin. Pero eso todavía está muy distante. Y por eso en el gráfico de la derecha vamos a ver cómo América Latina sigue dependiendo sobre todo, o su crecimiento está dependiendo sobre todo en los hombros de los trabajadores, menos en la productividad, que son las barritas en anaranjado, mientras que, por ejemplo, la República de Corea y China dependen sobre todo de la productividad. El crecimiento, la contribución al crecimiento está dado sobre todo por las mejoras en productividad. En América Latina seguimos dependiendo de la contribución del trabajo. Otro problema que es muy importante para los latinoamericanos es el tema de la restricción externa, porque no preocupa solamente el balance comercial, sino la dinámica que tenemos en el tiempo
¿no es cierto?, de la restricción de balanza de pagos. Y por eso es que la CEPAL siempre, históricamente, desde los 50, cuando se introduce el pensamiento, sobre todo rupturista de Prebisch, lo que plantea en términos normativos, una vez identificado este problema, es el cambio estructural. La necesidad de que América Latina haga un cambio estructural. Mientras sigamos vendiendo o especializándonos en materia prima y solamente en recursos naturales y no creemos valor agregado, no desarrollemos tecnológicamente, la realidad es que vamos a seguir creciendo, pero basados en las importaciones, ¿no?, de bienes y servicios que cada vez son más sofisticados y que no tenemos en la región. Entonces, la gran trampa es que nosotros compulsivamente necesitamos vender más para comprar más, ¿no? Y vendemos más lo primario para comprar más el conocimiento, la ciencia, la innovación, la tecnología. Y esta es una trampa de desarrollo que la venimos cargando luego de la conquista, desde que los estados se independizaron. Entonces, esa es otra realidad que enfrentamos que merece ser discutida. Y la otra es que nos hemos vuelto proveedores tanto de alimentos como de minerales en el mundo, ¿no? Y también hay una presión externa fuerte, ¿no es cierto?, por esos productos. Entonces, América Latina quisiera salir de la trampa, pero todas las oportunidades, toda la demanda, todo el mercado mundial se mueve hacia presentarle las oportunidades en ese campo. Entonces, denos los alimentos, con las negociaciones con la Unión Europea, ¿en qué se centran respecto a la región? Queremos alimentos, queremos los minerales, ¿no? E incluso el cambio de la base material y energética que ahorita está, digamos, en cuestión para todo el mundo, va a recaer sobre todo en la posibilidad de acceder a ciertos minerales que en el caso de Europa, Estados Unidos, China, se les ha reconocido como minerales críticos, ¿no? O sea, desde la demanda dicen, estos son minerales críticos, pero desde la oferta, desde los proveedores, nosotros decimos, bueno, son minerales que tienen que ser estratégicos para nosotros, pero no queremos seguir replicando ese rol centro-periferia que nos debilita dinámicamente y nos imposibilita sostener ni económica, ni social, ni ambientalmente, porque nos quedamos con la huella ecológica que crece en el tiempo. Y esta huella ecológica genera también una altísima conflictividad socioambiental, que es cada vez más álgida y que debilita la democracia y la gobernabilidad. Entonces, esa es la situación. ¿Qué es lo que planteamos? Básicamente, la necesidad de cambiar el estilo de desarrollo, de ir a un desarrollo sostenible, pero para ello necesitamos no de un esfuerzo inercial o de alguna modificación, sino del famoso Big Push, de una profunda inyección de inversiones deliberada en ciertos sectores escogidos que nos permitan tener una vía de desarrollo que nos dé más sostenibilidad. Entonces, esto decimos, un gran impulso inversor, pero no en cualquier cosa, sino deliberadamente en ciertos sectores que nos den saltos cualitativos en mayor sostenibilidad ambiental y que a la vez sean inclusivos. Pero ¿cómo lograr esto? Que es fácil decir en términos retóricos, pero muy difícil lograrlo en términos de políticas con el margen y los grados de libertad que tenemos para hacer política pública. Las dimensiones de desarrollo, como he dicho, solo para recapitular, son para nosotros estas tres tasas de crecimiento que, vistas en términos de problematización, son las tres brechas, que son la económica, que es, como he dicho, la gran restricción externa o la restricción de balanza de pagos, sobre lo cual hay mucha literatura en economía.
Tenemos la brecha social por la pobreza y la gran desigualdad. Ya sabemos que en América Latina enfrentamos la región más desigual del mundo, y en términos ambientales por la profunda huella ecológica que la especialización productiva en minerales y en biomasa está dejando a la región de América Latina, porque como ustedes conocen, no solo exportamos los bienes y servicios que se ven, sino detrás de ellos está el agua, está la biodiversidad, están los suelos, en fin, todo lo que no aparece, pero está allí. De los cálculos que se ha hecho con modelos de las 3 brechas, hay variaciones, más o menos un punto, pero más o menos esta es la realidad. Si nosotros quisiéramos crecer para superar los niveles de pobreza y desigualdad, contando con que vamos a ser muy redistributivos, es decir, metiendo hipótesis de shock en la redistribución, ¿no? Esto quiere decir cobrar más impuestos, poner más políticas de bienestar, etcétera, etcétera. Necesitaríamos al menos el 4% de crecimiento en la región para superar los niveles de pobreza extrema que tenemos. Pero si crecemos a ese ritmo, nos va a saltar la balanza de pagos porque requeriríamos importar mucha bienes de capital, bienes finales, en fin, que se requieren para poder crecer a esa tasa. Entonces, no es posible. La única tasa que hace que sea posible es una tasa de alrededor del 2%. Pero a su vez, esa tasa del 2% de crecimiento no es posible si quisiéramos condicionar a los compromisos que hemos hecho con el Acuerdo de París y los compromisos de reducción de emisiones, que eso nos dejaría incluso imposibilitados de crecer, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos desplegar políticas? Y eso para ustedes estudiantes, ¿no es cierto?, está en su cabeza como estudiantes de políticas públicas y de desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer si usted está sentado en una mesa, ¿no es cierto?, y le dicen, a ver, resuelva, lo que tiene es que bajar pobreza, tiene que bajar la restricción externa y tiene que hacerlo todo con menor huella ambiental? ¿Cómo lo haría? Entonces, ese es el gran tema a resolver. Bueno, desde la CEPAL hemos planteado la idea de que la única manera de lograr eso sería concentrarnos en ciertos sectores que tienen unos efectos multiplicadores importantes en estas 3 dimensiones, económica, social y ambiental, y que impulsados conjuntamente a su vez se retroalimentan y producen sinergias positivas. Única manera de hacerlo. Entonces son estos sectores, por ejemplo, son la transición energética, ¿no? Afortunadamente América Latina tiene potencialidad para hacer una transición energética con energías no convencionales, con hidráulica también, con renovables en general, convencionales y no convencionales, pero también depende de los recursos y las rentas de la exportación de commodities, entre ellos los fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? También hablamos de aprovechar la revolución digital, ¿no es cierto?, para bajar algunas brechas, ser más eficientes ambientalmente, bajar los impactos, crear nuevos empleos, ¿no?, ojalá de calidad, etcétera, y provocar una mayor integración que permita bajar costos, mayor complementariedad en la región, que como ustedes conocen no es como la Unión Europea, es más desconectada, somos más desconfiados, no tenemos una institucionalidad, ¿no es cierto?, muy madura que nos permita hacer acuerdos, tratados, coordinaciones, y justo estamos en esa trampa, ¿no? Hubo intento con CELAC
y Unión Europea de buscar agendas comunes, de complementariedad, pero ciertamente desde el lado latinoamericano todavía tenemos como agenda pendiente consolidar instancias regionales de negociación, de coordinación, ¿no es cierto?, con capacidad de implementar, de monitorear, en fin. ¿Ya? A nivel internacional urge fortalecer el multilateralismo, por supuesto, el espacio de las políticas públicas, que para Latinoamérica es súper importante. Entonces ahí los temas comerciales van a ser importantes. ¿Por qué se ha demorado tanto, incluso las subregiones de América Latina, en la negociación con la Unión Europea? Es porque restringe más los grados de libertad ya escasos que tiene la región para hacer política. Entonces dice, bueno, pueden hacer todo, pero no me topan los derechos de la propiedad, pero no les voy a hacer transferencia tecnológica, pero no voy a hacer, pero no van a hacer, y ustedes abran todo. Entonces, eso debilita las condiciones de ejercer el rol del Estado activo en políticas públicas para esto que estamos conversando, ¿no? Que la única manera que tendríamos para impulsar un estilo de desarrollo sostenible sería hacer una conjunción de inversiones, políticas, regulaciones dirigidas deliberadamente a ciertos sectores y que rompan esas inercias perversas que ya tenemos de más de 2 siglos y puedan hacer provocar los cambios esperados. Se requiere la cooperación, sobre todo tecnología y financiamiento es lo que necesita América Latina, y bueno, los compromisos ambientales, ¿no? Necesitamos compromisos ambientales no solo en los hombros de la región, sino en los hombros de los países desarrollados, considerando que tanto la Unión Europea como América Latina contribuimos relativamente poco a las emisiones, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, y por tanto defendemos el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Yo sé que se me ha ido acabando el tiempo, entonces tenemos muchos desafíos en la transición energética. Esto implica, ¿no es cierto?, voy a saltarme el diagnóstico, pero básicamente para que tengan una idea, el diagnóstico en términos de matriz energética es muy alentador en el caso latinoamericano que en el caso europeo, ¿no? Hay una mayor participación de renovables, aunque estas están aumentando, como ven en ese gráfico, los azules y celestes, todavía muy marginalmente, ¿no? Lo rojo es los fósiles, y las otras energías sí aumentan en América Latina, sí hay potencialidad de avanzar, pero todavía es marginal, no cambia la aguja, digamos, no hemos producido todavía una profunda ruptura en términos de matriz energética. Y bueno, siempre encima de todo, los pobres son los que más pagan, ¿no? Este es un gráfico simplemente para decir que los quintiles más pobres pagan hasta 5 y 9 veces más en proporción de su gasto y de su inversión por energía que lo que hacen los quintiles ricos. Entonces, además, este estado de la cuestión es profundamente regresivo en la región. Y bueno, ahí tenemos toda la sensibilidad política que cualquier cambio en términos energéticos provoca. Aquí en la Unión Europea ustedes han visto, ¿no? Aquí mismo en España, en Barcelona, recuerdo fuertes movilizaciones, pero en Italia, en Francia, ahí hay un gráfico, ese de abajo de esa señora que sostiene es no vamos a pagar, que llaman a no pagar la energía eléctrica. En Chile, la gran revolución, digamos, y la emergencia social, la evolución social, se provocó como gatillante la subida del costo del transporte, que estaba a su vez sujeta a la subida de los combustibles. En fin,
Lo que se plantea es una agenda que incluya la universalización del acceso a la electricidad, que esto a su vez provocará empleos verdes, si es que van en energía renovable. Ahí hemos hecho unas estimaciones, las podemos conversar luego, pero el efecto multiplicador de eso sería muy importante, pero habría que invertir, habría que crear normativas, regulaciones, es decir, crear todo lo que es el ecosistema para que se puedan desarrollar las energías no convencionales. Habría que incrementar la eficiencia energética. América Latina todavía es muy ineficiente. Fortalecer la interconexión, la complementariedad regional. Seguimos siendo muy recelosos entre los países. Siguen habiendo en América Latina países que tienen otros voltajes, o sea, condiciones de estandarización mínima no se cumplen, entonces eso incapacita la interconexión. Y en fin, la transición energética requiere, además de transformar el sistema energético, una profunda transformación del ecosistema de gobernanza, de las inversiones dirigidas y marcos regulatorios que habiliten y que incentiven además el uso de las energías alternativas. Y bueno, yo creo que esto voy a dejar para más bien la discusión, los desafíos en América Latina y las oportunidades que tenemos en la Unión Europea. Más bien voy a ver las curiosidades que van a tener ustedes. Y finalmente los desafíos digitales que voy a dejarles con un par de ideas. Bueno, lo uno es que evidentemente lo que ustedes deben estar viviendo en sus respectivos países, no sé si son solo de España o de distintos países de la Unión Europea o de América Latina también, cada uno tiene su distinto desarrollo relativo de los procesos de digitalización. En América Latina el gran problema es que sigue siendo profundamente desigual, que hay el gran riesgo que todas las oportunidades que nos trae esta dinámica creciente, como vemos en este gráfico a la derecha, de la entrada de las tecnologías digitales y de los servicios digitales, que son los que más crecen en el mundo comparados con el comercio de bienes y con el comercio de servicios. Si no hacemos las cosas adecuadamente en nuestros países, si no logramos que toda la gente pueda tener acceso, si no logramos que el sector productivo con esta economía plural que existe y esta economía heterogénea o heterogeneidad estructural, dicho a lo cepalino, tenemos en América Latina, si no logramos que todos acceden y no solo unos pocos, el efecto a la final va a ser una mayor exacerbación de desigualdad, de diferencias, como ya está ocurriendo en escala internacional, ¿no? Los países que menos hemos logrado subir al tren, ¿no es cierto?, vertiginoso que nos lleva la revolución digital, la inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas, o el Internet de las cosas, la robotización, etcétera. Los que no llegamos a eso, vamos quedando afuera. Y peor los que estamos más atentos a tener que proveer solo los recursos más primarios para el resto del mundo. Entonces, esa es la situación. Más de la mitad de la población latinoamericana del quintil 1, o sea, del grupo de ingresos más pobre, solamente la mitad tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces, esta es una realidad que nos golpea duro y que nos dice que si no hacemos lo correcto vamos a estar peor, vamos a ir a un estadio peor. ¿Qué se plantea? Básicamente digitalizar tanto en las áreas tradicionales, donde, por ejemplo, he dicho, la región se ha especializado en venta de alimentos y en los minerales, pues ahí meter bioconocimiento, digitalización, ver que toda la economía plural se incorpore, o saber que no haya estas brechas intrarregión e internacionales a nivel digital y tecnológico. Y también se necesita desarrollar nuevos nichos,
¿no? Existe conocimiento ventajosamente, tampoco todo es negativo. América Latina, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Ecuador, Chile, tienen universidades importantes, tienen desarrollo de capacidades de recurso humano interesante, pero que no está conectado a la esfera productiva y a la esfera de la creación de servicios y bienes más contemporáneos, vanguardistas, no logra tener el efecto que quisiéramos, multiplicador, como he dicho, en la dimensión económica, social y ambiental. América Latina tiene una institucionalidad, existe una agenda digital que ya tiene 17 años, ¿no? O sea, tenemos la suerte de tener ciertas plataformas políticas que ya están en curso, pero que todavía cuesta que se implementen adecuadamente. Y como he dicho, vamos perdiendo grados de libertad, vamos perdiendo espacio fiscal, y entonces eso va entorpeciendo la posibilidad de que estas agendas más incluyentes y más deliberadas de incentivar cierto estilo de desarrollo puedan tener debido curso. Y bueno, con esto cerraría básicamente la transición energética hacia energías renovables y la digitalización para el desarrollo sostenible en América Latina todavía tiene un largo camino, ¿no? Y como hemos visto, con aciertos y desaciertos que hay que enfrentar. La clave es evitar que se exacerben las brechas tecnológicas y de productividad por las razones que he dado. El cambio en la base material y energética que de facto ocurre en el mundo va a depender de muchos de los recursos que tiene la región. Por tanto, la región debe pensarse qué quiere, qué rol quiere tener en ese espacio que puede ser una oportunidad o puede ser un problema para su propio desarrollo. Entonces, ¿cuál es el rol que quiere jugar? Y finalmente, si se debe desarrollar una transición más incluyente, que genere empleo, que rompa esos círculos viciosos de desigualdad sobre lo cual podremos seguir discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Muy interesante tu presentación. Seguro ha suscitado muchas dudas en los chicos y en las chicas. Ahora me permito presentar a Ángel Melguizo. Ángel es economista, es fundador y socio de Argia. Argia es una firma consultora sobre temas de sostenibilidad medioambiental, tecnológica y economía. Además, es asesor regional de UNESCO sobre inteligencia artificial y ética en América Latina. También es asesor externo de empresas líderes en media y telecomunicaciones en temas regulatorios de responsabilidad social corporativa y economista de Telecom Advisory Services. Tiene casi 25 años de experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Fue vicepresidente de Asuntos Económicos Externos y Regulatorios de AT&T Brio Corp, responsable del posicionamiento de la compañía en temas de conectividad, tecnología y regulación claves para la transformación digital en Latinoamérica. También ha sido jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE y ha liderado la publicación insignia, el Latin American Economic Outlook, popularmente conocido como LEO. También es especialista principal en la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue asesor principal en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno Español y economista principal en el Grupo Financiero BBVA. En la formulación de políticas ha participado en varias reformas en América Latina sobre telecomunicaciones, sobre política digital, impuestos, habilidades y políticas sociales. Es doctor en Economía Pública y licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Como han visto en su perfil, pues Ángel nos va a hablar de la dimensión digital. Adelante. Muchas gracias. Eso es solo edad. O sea, cuando uno le leen un currículum tan largo es porque ha pasado mucho tiempo. Pero me tengo que acordar de recortarlo porque lo paso muy mal cuando leen todas esas posiciones.
muchas gracias a la Fundación Carolina, al Gobierno de Cantabria, a la UIMP por la invitación a participar hoy en esta mesa. Y, por supuesto, muchas gracias a los estudiantes por vuestra resiliencia. Creo que el tercer día y después de comer y cuando hace sol era cuando yo, cuando era estudiante, me iba, porque esa te la puedes saltar. Entonces, que no sé si aquí no os la podéis saltar por la tecnología. En mis tiempos, desde luego, era donde habríamos visto un cierto valle y entonces voy a centrarme sobre todo en animaros, ¿no? Animaros a trabajar estos temas de economía y digital, porque bueno, hay mucho interés, por lo que he visto en estos 2 días en las preguntas, en todos los temas geopolíticos, pero creo que la geopolítica no se puede entender sin economía digital. Y la economía digital hoy en día ya no se puede entender sin la geopolítica. Ayer Gartner publicó cuáles eran las grandes tendencias tecnológicas del mundo en los próximos 2 años y metió geopolítica, ¿no? Porque obviamente hay una interrelación. Entonces, la verdad lo que querría es animaros a uniros a este mundo que es tan apasionante. Voy a resumir muy brevemente las 3 ideas desde el inicio, ¿no? Que son ideas bastante complementarias con lo que ha dicho Janet. Quizá las voy a aterrizar un poquito más y voy a ser pues, un poco más conciso, ¿no? La primera, efectivamente, América Latina afronta unas trampas, unos retos, unas brechas de desarrollo, productividad, equidad, instituciones. Llevamos toda la vida hablando de estas brechas, pero quizá estas brechas ahora son un poco diferentes, ¿no? José Antonio Sanabuja en el primer día habló de desarrollo en transición, y es que hoy en día la región es una región de ingreso medio y es más difícil pasar de ingreso medio a ingreso alto que de bajo a medio. Entonces, la productividad, impulsar la productividad ya no se trata de llevar gente del campo a la ciudad, sino dentro de la ciudad encontrar empleos formales, ¿no? En lo social pasa lo mismo. Si hay pobreza monetaria todavía es demasiado, es excesiva, pero eso se ha añadido pues, el surgimiento de una clase media que es vulnerable, no consolidada, es la que recayó en la pobreza después de la pandemia. Bueno, conseguir esta consolidación es mucho más complicado que simplemente dar transferencias monetarias. Se trata de servicios públicos de calidad, ¿no? Y en lo institucional pasa lo mismo, ya no basta con instituciones básicas. Todos los latinoamericanos o los que vivimos allí comparamos los servicios públicos con los que recibe cualquiera en el norte o en Europa, gracias también a las tecnologías, ¿no? Entonces se está exigiendo mucho más a los estados. Entonces son los mismos retos, pero son unos retos, digamos, con una particularidad diferente. Lo bueno es que tenemos una cosa que se llama digitalización, que no es conectarte a Internet, es muchísimo más, y ese va a ser otro de los mensajes. Tenemos un instrumento que no tuvieron pues, muchos de los países europeos, asiáticos en las últimas 2 o 3 décadas, que ya está disponible en las economías emergentes. Y entonces, si logramos que además de estas agendas de conectividad, pues se desarrollen algunos sectores productivos gracias a la digitalización o que producen esos servicios, si logramos robustecer los estados con más transparencia y más conexión con los ciudadanos y también si atajamos algunos objetivos medioambientales, gracias a ello pues se puede hacer. Entonces tenemos un arma, digamos, una herramienta adicional, ¿no? Y el tercer mensaje es que, bueno, pues Europa puede ser el aliado, ¿no? Puede ser aliado porque estoy convencido de que las 2 regiones estamos viendo la digitalización de una manera más próxima que frente a otros grupos y otras áreas geopolíticas. Estamos viendo una digitalización pues, más competitiva, o el deseo de que sea más competitiva, más social, más sostenible frente a otros. Y por tanto esta alianza, y llamémosle Global Gateway, portal, alianza digital, you name it, esto que está pasando ahora de Europa pensando en América Latina y América Latina hablando con Europa, creo que es una oportunidad enorme y esos son los 3 mensajes principales, ¿no? ¿Dónde está América Latina? Aquí voy a discrepar un poquito de Janet. Mucho mejor de lo que todos nosotros habríamos pensado hoy, ¿no? En este gráfico, una de las líneas es Estados Unidos y el resto son 5 países grandes de América Latina. Por tanto, la recuperación, el rebote de América Latina desde la pandemia fue tan dinámico como el de Estados Unidos, ¿no? Nadie lo habríamos proyectado así y hoy en día, bueno, pues tenemos una actividad económica que por fin, digamos, se recuperó de una manera mucho más pujante que lo que era de esperar. Es cierto, por cierto, estos datos, para seguiros animando, estos datos son datos a tiempo real que te da la situación de la economía hace 5 días.
no tenemos que esperar al Instituto Nacional de Estadística u otro para que nos saque las series revisadas 2 o 3 veces y tal. No sé, y espero que no haya mucha gente del Instituto Nacional de Estadística, mucho respeto por ellos, pero es importante también modernizarnos porque con Google Trends y con Machine Learning puedes tener algunos indicadores de actividad que te dicen hace 5 días cómo estaba. Bueno, pues con indicadores de actividad a tiempo real, una región que se recuperó mucho más rápido que lo que habríamos pensado, pero una región que afronta efectivamente unas trampas estructurales, porque si partiendo de este nivel de actividad económica vemos lo que dice el Fondo Monetario que va a pasar en América Latina, bueno, pues sí, una recuperación, lo publicó ayer las proyecciones, una recuperación en torno al 2% al año, que va a pintar una línea totalmente paralela, pero por abajo a lo que pensaba el fondo antes del impacto de COVID, ¿no? Por tanto, el impacto de COVID es permanente. O sea, América Latina permanentemente es más pobre de lo que habría sido antes del impacto del COVID. Y para darles un orden de magnitud, pues se crece unos 500.000 millones de dólares menos al año, que es un Chile. Entonces, América Latina está perdiendo un Chile al año frente a lo que habría sido, lo que habría crecido en la pandemia. Entonces, hay una serie de trampas, efectivamente, una recuperación rápida, pero una serie de trampas estructurales, ¿no? Trampas estructurales que vienen por el lado de la productividad, como se comentó, trampas estructurales que vienen por el lado también de la vulnerabilidad social, lo que adelanté, no solo pobreza monetaria, sino unas clases medias vulnerables que en cuanto enferman, pierden su trabajo, se jubilan, tienen un riesgo demasiado alto de volver a recaer en la pobreza. Unas trampas institucionales que, bueno, yo creo que es global, ¿no? Solo 2 de cada 10 latinoamericanos confían en esas instituciones tradicionales, congresos, partidos políticos, policía. Confían mucho más en ONGs, universidades. Por lo tanto, a lo mejor los jóvenes, como comenté ayer, nos estáis dando alguna pista de por dónde reforzar el contrato social, y una trampa también o un reto medioambiental. Son los retos estructurales que tenemos. Entonces, ante estos retos hay que acertar, ¿no? Porque los gobiernos cada vez tienen menos capital financiero, o después de la pandemia pues todos nos hemos endeudado, entonces tenemos menos recursos, entonces hay que acertar dónde ponerlos, y menos capital político y menos tiempo. Entonces, lo bueno, y de nuevo, otro para animar a los economistas, lo bueno es que los economistas desde hace tiempo llevamos elaborando herramientas para priorizar. ¿Qué hacemos, no? ¿Y por qué no priorizar basándonos en la experiencia de otros países? Y justo parece que lo hubiéramos pensado, a lo mejor, Andrea, lo habéis pensado, pero durante todo el día hemos estado hablando de algunas experiencias de desarrollo europeas, asiáticas, y yo tenía esta slide desde hace tiempo donde comparo desde los años 60, pues una Irlanda, un Israel, un Polonia, un Singapur, un España, un Portugal, un Grecia, un Malasia, Corea del Sur. O fijaros, esta última línea es China. Son economías que en apenas 25 años han pasado de ser economías de ingreso bajo, que es el límite superior, a ingreso alto. Y esta línea parsimoniosa es América Latina. Llevamos 60 años en esta franja de ingreso medio, algunos lo llamamos trampa del ingreso medio, una franja en la que muchos de estos países pues, estuvieron apenas la mitad del tiempo o incluso menos. Excepciones hay Américas Latinas, Uruguay, Panamá, Chile, son países que han salido, digamos, de esa trampa, pero somos la región que tiene que tenía más economías en esta franja hace 3 o 4 décadas y que siguen estando. Y lo bueno es que la economía nos permite comparar. Entonces, si uno compara América Latina hoy, porque la comparación no puede ser, y como no está el alto comisionado puedo decirlo, no puede ser América Latina hoy con Europa hoy, ¿no? Si comparamos América Latina hoy con Europa cuando era tan rico como América Latina hoy, es decir, te vas unas décadas, o comparas a Asia hace 2 o 3 décadas con América Latina hoy, eso nos permite decir dónde priorizar las políticas públicas. Y aquí, adelantándolos un poco, pues lo que diferencia un país promedio latinoamericano de estos Irlanda, Israel, Polonia, Singapur, España, Portugal, es calidad de las instituciones, recaudación tributaria, pero no 20 puntos, 5 puntos del PIB de impuestos. Tienes que tener más músculo tributario para gastarlo bien en la calidad de la educación secundaria, como os comentaba también, y también la complejidad, es decir, la sofisticación de las exportaciones, porque no se trata solamente de exportar productos básicos. En todos estos ángulos hay
argumento hay un ingrediente de digitalización, ¿no? Con más digitalización lo que podríamos tener, por ejemplo, es obviamente más productividad, porque algunos sectores, bueno, podrían identificar ahorros energéticos, ahorros de tiempo o más sofisticación en su valor agregado. La digitalización también es muy útil para la institucionalidad, ¿no? Es mucho más difícil la corrupción cuando más digitalizados están muchos de estos trámites, ¿no? O también los ciudadanos van a estar mucho más satisfechos si como digamos, contribuyente y paciente vas a un hospital y tu historial clínico está totalmente digitalizado y da igual y no tienes que llamar al mismo médico que es el que te conoce de toda la vida, ¿no? Estas cosas se pueden hacer con digitalización y eso es lo que refuerza las instituciones. Por eso ese nexo, ¿no? Y un punto final que yo creo que estaba anunciado por Janet, aunque no lo desarrolló, es cómo la digitalización también te ayuda a toda la agenda verde, ¿no? No es ciencia ficción. Hoy en día hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten preservar la biosfera porque te permiten identificar si en el Amazonas lo que están escuchando, lo que está captando, es un sonido que debería estar ahí, o es una máquina, o es un cazador, ¿no? Entonces, usar nuevas tecnologías para preservar la biodiversidad, utilizar Internet de las cosas para hacer que nuestras ciudades, donde en Latinoamérica, la región más urbanizada del mundo, por cierto, nada de rural, remota, o sea, entre el 80 y el 90% de la población en América Latina vive en ciudades, pero vivimos relativamente mal. Qué bueno sería poder, digamos, gestionar mucho más inteligentemente el tráfico con Internet de las cosas, que por cierto necesita 3G. O sea, no necesita 5G, ¿no? O por supuesto, el uso de Big Data y de toda la capacidad que tenemos ahí para prevenir y modelizar el clima. Entonces, todo esto son elementos que nos puede dar la digitalización, pero para ello hay que ir mucho más, ¿no? Porque lo que vemos es una América Latina que sí, todos estamos de acuerdo que, y eso se convirtió en un cliché en la pandemia, se cambiaron años por meses, meses por semanas, todos nos digitalizamos rápidamente. Sí, digitalizamos los hogares, la gente compró un montón por plataformas de comercio, se digitalizó un poco, pues eso, el fintech y el acceso a tu banco, pero aumento y avance en economía digital verde, es decir, uso de tecnologías para la economía sostenible, cero. Y avances en la digitalización de los procesos productivos, es decir, que las empresas no solamente tengan una página web, sino que hagan pues, mucho más, como usar, obviamente, cloud computing, inteligencia artificial y demás, muy poco, ¿no? Por tanto, hay avances en esa transformación digital que no es conectividad, es muchísimo más, pero son avances insuficientes. Y por eso ahí es donde creo que tiene que estar la prioridad. Yo no voy a entrar mucho en esto. Esto se basa en un estudio que hemos hecho para CAF, para la reunión de ministros de Economía y Finanzas del ECOFIN de Santiago de Compostela, pero solamente daros el pantallazo de 2 o 3 líneas, ¿no? Conectividad con ciberseguridad, gobiernos inteligentes, industrias 4.0, y sobre esto sí que voy a dedicar un minuto, y la diplomacia financiera global, es decir, una Europa América Latina que por fin hacen lo que están haciendo todos los demás, ¿no? Es decir, bueno, tenemos valores, tenemos empresas, tenemos conocimiento, bueno, vamos a ver cómo podemos también comerciar juntos, ¿no? Conectividad es muy importante, pero, y aquí voy a discrepar un poquito con Janet, no es una cuestión de tirar fibra y cable. En América Latina, efectivamente, el 30% de algunos habitantes en algunos países pues no usan Internet, pero solamente el 5% de estos viven en zonas donde no hay servicio. Entonces, no es la ausencia de servicio, es que este servicio es caro, y aquí la propuesta de CEPAL de dar canastas digitales pues está bien, pero puede ser caro, es que no lo saben usar, o es que no saben para qué usarlo, ¿no? Entonces, sí, muy bueno tener una agenda de conectividad, pero probablemente seríamos mucho más eficaces si vamos a esas otras explicaciones y no solamente a extender pues, lo que es infraestructura física, que es lo que mucha gente está acostumbrada a hacer, ¿no? Las industrias 4.0 son esenciales. Hemos visto que efectivamente se duplicó el uso de digitalización en las empresas, cloud computing, Internet de las cosas, inteligencia artificial, pero estamos hablando de que solo 1 de cada 3 empresas en los países más punteros realmente están haciendo esto de una manera activa, ¿no?
Tenemos una región con un sector agrícola enorme, agricultura de precisión usando 5G es algo que se puede hacer y que ya están haciendo otros países. Tenemos un turismo que es mucho más digitalizable, una exportación de servicios digitales o la electromovilidad. No puede ser que América Latina al final sea exportador de litio para las baterías que hacen otros. Tenemos una capacidad en la región de desarrollar ese sector y eso es productividad, esos son empleos formales y esto es la complejidad en el buen sentido para dar el salto, ¿no? Y por último, la regulación, ¿no? Si no llega el alto comisionado, os enseñaré una diapositiva siguiente y si llega, me la salto muy rápidamente, pero porque a Europa le encanta exportar regulación, ¿no? Pero hay un área que sigue, creo que en donde hay mucha necesidad y no hay tanta conciencia en América Latina, y es regular bien la inteligencia artificial. Esto no es ciencia ficción. Cuando estáis pidiendo un crédito a un banco, cuando estás aplicando a una posición laboral, cuando os llegan recomendaciones tanto de Netflix como de Amazon de qué comprar, hay inteligencia artificial desde hace 50 años. Ahora se aceleró todo y ahora es inteligencia artificial generativa. Pero eso simplemente nos dice que hay que regularlo cuanto antes y mejor, porque no pueden ser que los datos se desarrollen herramientas de inteligencia artificial sin asegurarse que los datos están completos. Yo le bromeaba a Andrea, si utilizamos inteligencia artificial para elegir el siguiente director de la Fundación Carolina, con los datos que hay, ¿qué tipo de persona creéis? Pues Sanahuja 2 probablemente, ¿no? Cuando hay mucho talento, de hecho diseminado equitativamente. Entonces, datos completos, algoritmos que no pueden ser cajas negras o incluso herramientas que los propios desarrolladores dicen, pues la verdad es que no entiendo muy bien lo que hace, pero es buenísimo, ¿no? Entonces, hay que saber explicar qué es lo que hay dentro y equipos diversos, porque todos tenemos sesgos a la hora de relacionarnos y hoy en día la inteligencia artificial está desarrollada en 2 países, China y Estados Unidos, por equipos que parecen clones entre ellos. Entonces, regular la inteligencia artificial como está haciendo Europa, con pilotos y experimentando, creo que es, digamos, un componente de esta transformación digital realmente que da el salto. Y el último punto, el último eje, además de esta brújula, de estas 4 ejes, yo diría, hay algo que Europa, o por lo menos que el Global Gateway por ahora no está posicionando suficiente, y es las interacciones, ¿no? Incluso en las sesiones de este seminario estamos viendo, bueno, lo social, lo verde, lo digital, está todo interrelacionado, ¿no? Qué bueno sería, Cecilia, que los programas fueran sociales y digitales y nos aseguráramos que no mucho más de 1 de cada 10 emprendimientos estuviera liderado por mujeres, y por qué cuando reciben además los fondos, estas startups reciben un 25% menos. Hagamos programas digitales sociales, eso para mí. Y hagamos programas digitales verdes, y ya digo, esto no es digamos, para dentro de décadas, ¿no? Inteligencia artificial en las ciudades es algo que se puede aplicar y se debería aplicar, y es una interacción muy potente, inteligencia artificial para la biodiversidad o para la movilización del clima. Y aquí es donde estamos, y ya es el último punto, con la Asociación Unión Europea-América Latina. Yo llevo, como habéis visto en la introducción, unos cuantos años dedicado a esto, y es la primera vez que la verdad veo un programa tan ambicioso, tanto de posicionamiento geopolítico como de movilización de inversiones de Europa en América Latina. Quizá llega un poco tarde, el propio alto comisionado en su artículo del País lo decía, lo reconocía, algunos errores, pero tenemos una visión de esta transformación digital muy compatible, yo creo, mucho más compatible que con otras regiones. Lo que pasa es que las otras regiones van más rápido, y las otras regiones muchas veces van con muchas más empresas, ¿no? Europa no tiene ningún campeón tecnológico, ¿no? Pero sí que tiene campeones en energías renovables que son sectores muy digitalizados. O sí que tienes campeones en sectores de movilidad que están muy digitalizados. Entonces, hay que lograr que cuando pensamos en Global Gateway digital no lo hagamos en 2 sesiones separadas, es digital y verde y digital y social. Esta es la diapositiva que no se iba a enseñar, pero como llegó... Uy, pasó algo. ¿Cómo hago? Llegó y hubo interferencias. No, hubo interferencias, ¿no? Pero no, ¿cómo hago? Hacia atrás. Ok.
Sí, ahí está perfecto. Sí, decía que después de eso, de 20 o 25 años de estar trabajando en esos temas de economía y digital, pues es la primera vez que veía una Europa ambiciosa posicionando alguno de los temas. Pero en demasiadas ocasiones lo que hemos visto es esta Europa, que era la diapositiva que me iba a saltar si el alto comisionado llegaba, pero ahí me atrevo, que es una Europa que es líder en regulación. Tenemos una competencia muy elevada en inteligencia artificial, donde todavía está por decidirse quién es el mejor, en semiconductores también, en economía de plataformas, desde luego un liderazgo de Estados Unidos, en 5G, desde luego un liderazgo de China. En demasiadas ocasiones Europa ha sido vista, bueno, son los que me vienen a hablar de normativas. Es una excepción, ¿no? Tenemos por fin, creo que un programa que es diferente, y sería mucho más potente si se basara, como digo, en esta interacción entre lo digital, lo social y lo digital y lo verde, y no fueran en canales paralelos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pues analizando los anuncios que ha habido del Global Gateway concreto en la parte digital. Pues muy buenos, algunas iniciativas de conectividad. Desde luego esa iniciativa de cerrar la brecha de conectividad en Colombia es relevante. Pero como he estado diciendo, conectividad no es transformación digital, entonces ver que hay alguna entrada de 5G en Centroamérica o inteligencia artificial en Argentina es de lo mejor que yo veo, alineado con esos desafíos y con esas prioridades, ¿no? Lo bueno es esto, lo feo es que apenas se está explotando algunas sinergias, ¿no? Ya digo, no tenemos campeones tecnológicos en Europa, pero sí que tenemos campeones en energía, en movilidad, en infraestructuras, que están muy digitalizados. Entonces, si se logran que los programas tengan digital y verde y digital y social, creo que ahí es donde Europa además puede movilizar mucho más las inversiones y esas empresas que están esperando pues, ir, ¿no? Y por último, el tema de los recursos, bueno, pues se anunciaron 45.000 millones de euros, mucho más de lo que todos habíamos estado manejando. Hay que consolidar, hay que confirmar que hay 45.000 millones de euros y que se gastan, pero si uno analiza los programas dentro del Global Gateway, pues 20 de los 120 acciones, ya hay subidas 140, pero 20 de las 120 eran digitales, ¿no? Asumiendo que 20% de los 45.000 millones de euros van a temas digitales, van 9.000. Que es un montón para lo que se ha hecho hasta ahora, pero es la mitad de lo que los operadores de telecomunicaciones se gastan cada año en mantener las redes y en invertir las redes. Entonces es un buen paso adelante, pero desde luego no es suficiente para dar todo el salto. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y aquí cierro. Bueno, pues yo creo que es aprovechar la oportunidad de un Global Gateway, primero, pues más alto, más fuerte. Creo que hay que lograr que América Latina gane peso dentro del Global Gateway general. Más fuerte implica conectividad con ciberseguridad, pero sobre todo implica el desarrollo de estos nuevos sectores y nuevas actividades económicas, por ejemplo, con el uso de 5G. Creo que agricultura de precisión en algunos de nuestros países, electromovilidad o la exportación de servicios digitales son pues, factores de crecimiento y de inclusión. Desde luego, GovTech, salud, educación, justicia, migración y todo este tema de una regulación inteligente, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, y impulsar estas interacciones, ¿no? Más alto, estoy usando la terminología olímpica, como yo siempre he sido muy aficionado a los Juegos Olímpicos, más alto, más fuerte y más rápido, ¿no? La verdad, y aquí me uno a algunos de los que han dicho, bueno, no hay tiempo. Y efectivamente, si Europa quiere llegar a ser un actor geopolítico y no estar en el diagrama ahí abajo simplemente, sino movernos algunos de las competencias de la geopolítica actual, porque como ya digo, la geopolítica es economía digital y la economía digital es geopolítica hoy. Hay que llegar a tiempo en algunas de las subastas 5G, si queremos que toda esa cadena de valor tenga realmente interoperabilidad, y también en las estrategias de inteligencia artificial, que no es algo de pasado mañana, sino que es algo que están haciendo hoy. Eso se puede. Creo que se puede, y de hecho para la Fundación Carolina estamos realizando una monografía donde estimaremos los impactos económicos potenciales que tendría este programa. Si quieren conocer los resultados tendrá que venir el año que viene, si soy invitado, y allí los mostraremos con mucho gusto. Concluyo.
América con esta triple productividad, institucionalidad e inclusión social, que no es la misma que antes, porque América Latina ha progresado, ¿no? Entonces estamos con más exigencias en los tres ángulos. Una nueva herramienta que es la transformación digital, que es mucho más de que conectividad, y por fin, qué bueno que tenemos una Europa que parece que está dispuesta a meterle la ficha. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Janet. Como vamos un poco justos de tiempo, vamos a abrir las preguntas. Les voy a pedir, por favor, que se presenten y que señalen a quién dirigen la pregunta. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias, Janet y a Miguel por su ponencia. Esta pregunta es dirigida a Janet y bueno, ambos hacían referencia a compromisos ambientales, desafíos de América Latina y la transparencia, ¿no?, a los ciudadanos. En el 2018 se adoptó el Acuerdo de Escazú y hoy día, algunos países de la región todavía no lo han ratificado, otros no lo han ni firmado. En ese sentido, Janet, quería preguntarle qué implicaciones tiene el hecho de que países, por ejemplo, como Brasil, Perú, incluso Cuba, yo soy de Cuba, disculpen, no hayan ratificado o firmado ese acuerdo. Y lo otro, ¿qué le dirían a aquellos que insisten en que el acuerdo de Escazú no es tan necesario o que hay otras prioridades ante ese acuerdo? Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí. Mi pregunta es para ambos dos. Ustedes han mencionado mucho la transferencia de tecnología y han enfocado esta transferencia de tecnología dentro del programa de Global Gateway. ¿Esta transferencia de tecnología a qué se refieren exactamente? Es decir, ¿estamos en un escenario como el que estaba Estados Unidos respecto a los 60 acres en la década de los 60, de dar tecnología desde el Estado para promover un desarrollo económico en situaciones de ciertos sectores que no existen, como microchips, como semiconductores? ¿Estamos hablando de dar préstamos de tecnología en aquellos sectores que ya tienen, como ha mencionado usted antes, el tema de la agricultura o el tema de las ciudades? Y luego también, ¿qué relación puede tener la Unión Europea respecto a esto? ¿Quieren partnership con nuestras universidades? Se lanzó aquí la idea hace un par de días de que mandemos a 1 millón de estudiantes latinoamericanos en un programa Erasmus Mundus a Europa y luego de vuelta. ¿Qué tipo de conexiones quieren para la transferencia tecnológica? Es decir, ¿quieren que enviemos nuestros expertos? ¿Quieren que formemos a sus expertos? ¿Quieren que nuestras empresas se sienten allí? ¿Qué tipo de cariz, qué tipo de forma tendría esa transferencia tecnológica y en qué tipo de sectores quieren que se centre? ¿Sectores que ya existen o crear sectores de cero para alimentar estas transformaciones? Muchas gracias. Hola, sí. Mi pregunta iba más por algo que ha comentado Ángel, pero no se ha desarrollado mucho en tema del campo, de la agricultura. Por ejemplo, en Colombia es un problema muy grande. Ha habido muchas reformas, algunas ni se han implementado, otras han sido un fracaso. Y cómo se piensa que puede ayudar, digamos, este tema de la transferencia digital de tecnología, porque sería un poco ir del cero a todo, porque bueno, no lo sé, pero que digamos que también podría atajar a lo mejor muchos problemas con cultivos ilegales, por ejemplo, el tema de la cocaína, todo esto, que al no tener otras alternativas, pues tienen que seguir con eso. Se ha pensado que la solución es entregar tierras al campesinado, pero no tienen medios para trabajarlas, entonces tampoco saben muy bien qué hacer con ellas, entonces un poco eso. Recogemos una pregunta más y luego abrimos una segunda ronda. Sí, Roberto Domínguez. Continuando con la presentación de la mañana, parece que tuvimos dos historias que están hablando de lo mismo, tocando distintas partes del elefante. Sí, entonces, mi pregunta es un diálogo entre ustedes de alguna manera. Por un lado, las cuestiones macroeconómicas y los retos que se mencionan, ¿hasta qué punto se puede romper estos círculos que se mencionan con elementos como la digitalización? Y por otro lado, por la parte de la digitalización, se puede incidir en la parte macroeconómica, ¿sí?
¿Hasta qué punto esta parte de la digitalización es algo parcial o hasta qué punto puede transformar el gran reto macroeconómico que se apunta en la primer presentación? Gracias. Gracias. ¿Quieres iniciar tú, Janet? Sí, está facilito. No, muy pertinentes las preguntas, muy difíciles. También voy a tratar de aproximar respuestas, ¿no? No que tenga todas las respuestas. Respecto al primer punto que hacía el colega sobre el tema del acuerdo Escazú, bueno, en realidad es algo que para la CEPAL es motivo de mucho orgullo, ¿no? Porque es en realidad el primer acuerdo ambiental regional y costó muchísimo. Ese es un proceso de más de 10 años, estar ahí, hasta que finalmente salió. Entonces, el hecho de que haya salido ya es una gran noticia. De que todos los países no hayan adscrito al acuerdo, pues pasa como en todo acuerdo internacional. Cuesta tiempo, es parte de un proceso político, ¿no es cierto? Que hay que ser capaces de convencer, de que aparezca ya como un sentido común, como que ya da vergüenza no ser parte de ese acuerdo. Entonces, eso pretendió ser el acuerdo de Escazú. Como ustedes saben, la región de América Latina es una de las regiones más violentas en términos de conflictividad socioambiental. Ahí están la mayor parte de los muertos en el mundo por conflictos, por la extracción a que está sometida la región de sus recursos naturales. Entonces era una necesidad tener un mínimo de acuerdo para por lo menos respetar la vida, transparentar la información, democratizar el sistema de justicia para todos los que hagan advocacy por los temas ambientales y sobre todo las comunidades locales, indígenas, en fin. Entonces, para nosotros fue como un inicio de generar este sentido común compartido, así como ha sido el tema de derechos humanos, ¿no? Al menos pongámonos de acuerdo que matar es malo, o sea, no está bien y que hay que dar la información que reclaman las comunidades y que si queremos usar los recursos naturales hay que contar con la gente que está localizada y es afectada por estas actividades. Entonces, esto será un proceso, ¿no? Estamos caminando lentamente en levantar este sentido común, pero no está acabado, ¿no? El hecho de que ya hayan firmado los primeros constituyentes para que entrara en vigencia el acuerdo ya fue mucho, fue una gran victoria. Entonces hay que ir poco a poco, veremos los nuevos contextos políticos que como ustedes saben también están cambiando en América Latina. Vamos a ver qué pasa con Lula, en el caso de Brasil, Colombia avanzó, vamos a ver qué pasa en los otros países y si hay esta sensibilidad que es fuertemente empujada por las generaciones jóvenes, sobre todo, ¿no es cierto?, sobre los temas ambientales, generaciones que ya se van empoderando políticamente también y que a los cuales los políticos tienen que responder. Entonces, esperamos que este mínimo que buscábamos desde la CEPAL por lo menos pueda cumplir la región y de cierta manera disminuir esta gran crisis de conflictividad socioambiental y de gobernabilidad que está presente, ¿no? Esto en el lado del acuerdo de Escazú. En el lado del tema de la transferencia de la tecnología, que hacía referencia tú hacías referencia y de qué es lo que se busca, yo diría, siempre ha sido uno de los reclamos más importantes que ha tenido la región en las negociaciones y en los acuerdos comerciales en general. Y han sido los países desarrollados
los más evasivos y los más agudos en poner los límites, ¿no es cierto?, a esas transferencias. Dado que la región tiene una gran brecha a nivel de productividad y en el campo tecnológico, por supuesto que para nosotros eso es un elemento clave, ¿no?, sobre el cual las negociaciones van a estar concentradas siempre. Ahora, ¿qué nos permitiría? Creo que en este momento, si nos hubiéramos preguntado hacia 5 años atrás, no hubiera sido tan importante decirte lo que te voy a decir. ¿En qué? Sobre todo en tecnologías que provoquen mayor eficiencia ambiental, ¿no? Ya no es solamente el tema de aumentar la productividad del trabajo, sino también la eficiencia ambiental, es decir, que provoquen una menor huella ambiental al tiempo, por supuesto, de elevar la productividad, pero que provoquen estos saltos, porque América Latina, estando en este punto congelado en la historia, digamos, de inmovilidad en términos de ser un país de renta media, ¿no es cierto?, y no sale de esta posición, entonces está obligado a dar saltos, ¿no? ¿Qué le permite dar saltos hacia un estilo de desarrollo que sea más incluyente para su gente, que produzca más igualdad y que al mismo tiempo genere menor huella ambiental? Esto es lo que tratamos de buscar. En la CEPAL establecimos unos 7 sectores que pueden ser, digamos, adaptados a cada país. No todos los países son iguales, depende de su perfil en términos de dotaciones naturales y dotaciones adquiridas, pero en general hemos dicho sobre todo el tema de la transición energética hacia energías renovables, entonces tecnología en eso, en hidrógeno verde, en ver cómo hacemos más eficiente el almacenamiento, en ver cómo la explotación de minerales estratégicos como el litio se hacen con menor evaporación del agua. Bueno, hay unas complejidades técnicas infinitas alrededor de esos ecosistemas que deben ser desarrollados, ¿no? Ahorita todavía hay mucha ineficiencia y hay unos desafíos enormes frente a una acelerada hambre por este tipo de minerales. Entonces, hay que trabajar rápido, como tú decías, ¿no? Bien rápido, bien profundo y lo más alto posible, a la tecnología más alta que esté en el momento desarrollándose. Existen capacidades, afortunadamente, en la región, como he dicho, hay redes de universidades, hay redes de institutos tecnológicos, muchos son públicos, hay también privados, entonces hay que establecer esas relaciones entre las universidades y los centros de desarrollo tecnológico en estas áreas para poder desarrollarlas. Movilidad sostenible para Latinoamérica es muy sostenible, ese es otro de los sectores. Somos la región más urbanizada y con unas ciudades de unas complejidades tremendas en términos de su movilidad, es insostenible, con privilegio al vehículo individual. Entonces ahí hay otro gran desafío. Intervenir en esos sectores van a generar sinergias y efectos multiplicadores en positivo en términos de inclusión como en términos ambientales, y así podemos ir viendo otros sectores. Hemos dicho también el sector de salud, ¿no? Ya la pandemia nos dejó la lección. En Latinoamérica teníamos y perdimos capacidades, por ejemplo, para desarrollo de vacunas, ¿no? De actividades de capacidades que antes habían, fueron perdidas históricamente porque preferíamos comprar más barato a China, más barato a Estados Unidos, en fin. Entonces hay que volver a replantearse el sector salud,
¿no? Y volver a los mínimos que antes sí tenía América Latina. Otro ejemplo, por ejemplo, es bioeconomía. Fertilizantes, nuevamente, América Latina perdió su capacidad anterior de producir fertilizantes biológicos, ¿no? Y ahora dependemos de estos fertilizantes químicos, ¿no? Que fueron tan críticos y son hasta ahora con la guerra que está ocurriendo aquí en Europa Oriental. Entonces, bueno, y así podemos mencionar algunos sectores. Ahí puedes mirar los trabajos que ha hecho CEPAL. Hemos identificado como 13 sectores donde pensamos se podría trabajar. Pero creo que esto es necesario. No solamente es importante tener PhDs en alta tecnología, porque si apostamos a eso, que es lo que hicieron muchos de los gobiernos de nuestros países, bueno, vamos a tener eminentes PhDs desarrollándose en Europa, brillantes PhDs haciendo el paper en la quinta pata de la mosca de no sé dónde. Entonces, ahí sí entro a escuchar la recomendación del Ha-Joon Chang cuando llegó a Chile, ¿no? Que Chile se precia de tener el mayor número de PhDs en la región y de estar muy calificado, como en efecto está, pero el profesor lo que decía es que eso no permite el desarrollo, no es sinónimo de desarrollo. Lo que permite el desarrollo es que esos estudiantes bien capacitados permeen en las instituciones productivas, públicas, del gobierno, en fin, que en red es lo que va a permitir el capital social institucional que puede provocar la posibilidad de un desarrollo, que es lo que hicieron en Corea del Sur, ponía el ejemplo. No es el número de PhDs, sino en tanto en cuanto ese recurso humano calificado está vinculado a las instituciones y a los procesos productivos concretos. Eso. Bueno, en el caso de la macro, y si los temas de digitalización van a ser apoyados, yo diría el tema de la macro, el gran problema estructural, y ahí sí voy a ser bien cepalina, el gran problema estructural que tiene América Latina es la restricción externa, la heterogeneidad estructural que tiene su sistema productivo y por tanto es un productor permanente de desigualdad, y la insuficiencia dinámica de acumulación de capital que yo he demostrado es lo que está sucediendo con la baja inversión. Esos son los grandes problemas estructurales de la macroeconomía y del sector productivo latinoamericano. La digitalización per se no va a resolver eso. O sea, podría ayudar siempre que vaya conjuntamente activada con un cambio estructural, con un sentido en la sostenibilidad y en la inclusión. Única manera de superar. Entonces, ahí creo que la digitalización sí va a ser una ayuda, ¿sabes por qué? Porque nos permite acceder a información y capacidades que antes eran impensables. Por la velocidad, por el abaratamiento de esa información, antes era impensable. Ahora es pensable y es posible, pero tenemos nuevamente que tener estados activos capaces de deliberadamente provocar esas empatías, esas sinergias, y de no permitir que esto más bien sea un mecanismo de exacerbación de brechas, porque podría ir al revés, podría exacerbar más la desigualdad y solo tener ciertos sectores de punta, digamos, conectados en su mundo de Mickey Mouse, y el resto de la población sin los menores lleguen en las carencias más absolutas, que es lo que podría pasar. Gracias, Janet. Ángel.
Sí, muy breve. La verdad, en ese largo currículum que leyeron al principio, durante 4 años tuve que alinear las visiones de la OCDE, la CAF, la CEPAL y la Unión Europea. Pensaba que me había librado, pero tu pregunta me vuelve a situar en ese pasado que creía felizmente superado. Pero no, unos ejemplos muy claros y creo que como ha habido una discusión sobre política fiscal, margen fiscal y digitalización, tres ejemplos muy claros, ¿no? Pagar impuestos también es una cuestión de lo que algunos llaman la moral tributaria, es decir, estar dispuesto a no defraudar incluso cuando puedes, porque estás convencido de que lo que recibes es legítimo. Si los servicios de salud digitalizados implican que cuando vas a ver cualquier médico tiene tu historial clínico perfectamente digitalizado y recibes un buen servicio, la moral tributaria es casi tan importante como la ley y el enforcement de algunos de nuestros países. Primera unión entre digitalización y recaudación. Segundo, enforcement. Como comentaba al embajador ante la OCDE de Colombia, yo he facturado como autónomo, como independiente en Colombia, no hay manera de evadir el IVA. Es un IVA digitalizado que te da la agencia tributaria. Es más formal que yo te diría lo que vemos incluso en países de alto ingreso, ¿no? Entonces, la digitalización también permite reducir evasión tributaria y son más recursos, ¿no? Y tercero, yo creo que también es verdad que hay que poner al día la digitalización en un mundo de plataformas donde los servicios se proveen en algunas regiones y las sedes están en otros, ¿no? Esa iniciativa de la OCDE y la verdad Europa tiró adelante y dijo, bueno, OCDE, cuando os pongáis de acuerdo vemos, creo que son ejemplos de que la digitalización y el margen fiscal, la política fiscal como política central, tienen una unión, ¿no? Un comentario muy general. A ver, lo que vemos también en América Latina, en algunos sectores de automoción o de agro, es que están a la vanguardia mundial, ¿no? Tienen lo que se llaman redes privadas de comunicaciones, que son totalmente legales, tienen un espectro que se llama no licenciado y ellos pueden usar ese espectro para automatizar plantas o automatizar procesos, ¿no? Lo que pasa es que cuando ves quiénes son los proveedores, pues son Meta, Cisco, Intel y Huawei, ¿no? Transparencia de esos contratos, desde luego menor que la que tienen con empresas europeas. Temas medioambientales y sociales, pues probablemente peores. Entonces, como comentario general, eso no es llevar la tecnología allí. La tecnología está allí, pero probablemente la oferta europea puede ser una oferta, digamos, que triangula más los otros temas y no solamente el de eficiencia y de productividad. Se han mencionado algunos sectores son tradicionales y simplemente se tienen que modernizar, pueden dar el salto, como el agro o el turismo. Curiosamente, el turismo fue de los sectores que primeramente se digitalizó. O sea, las reservas de aviones es casi de lo primero que se hizo, pero se ha quedado un poco atrás, y otros nuevos como yo creo que la electromovilidad, que es donde creo que hay una gran ventaja, ¿no? Y he hablado mucho de las grandes empresas, la micro y el agro, digamos, más minorista. La verdad, por un lado, la trazabilidad. Es decir, cada vez más hay consumidores que quieren saber de dónde vienen y cómo se trataron algunos de esos productos. Uruguay fue puntero en el lado de la carne, cacao y café. Puedes hacer una trazabilidad hasta de cuándo se recolectó, cuándo se trató y desde cuánto. Si unes proyectos de digitalización del agro junto con apoyo a las exportaciones, porque lo que tiene además es un no acceso a los mercados o a los mecanismos para acceder a exportar, creo que ahí hay un motor, la verdad, de meterle valor agregado a lo que ya están haciendo, que creo que no ser ingenuo para decir que tiene bastante potencial. Muchas gracias, Ángel. Pues en honor al tiempo, tenía la esperanza de abrir una segunda ronda, pero ya estamos justitos de tiempo. Pues nada, agradecer a Ángel, agradecer a Janet y nos vemos el día de mañana.